Listo, entonces vamos a empezar vamos a empezar recordando lo que la sesión pasada hicimos, ¿no? Entonces nosotros tenemos Y1, Y2 hasta Yn independientes, normales con media mu y varianza sigma cuadrado. Pero tenemos una información previa de la media, ¿no? Que lo llamamos mu sub 0 y sigma sub 0 cuadrado. Si sigma cuadrado es constante, entonces teníamos que mu dado y, ¿cómo distribuye? También qué, también Normal. normal, ¿con qué media? Mi sub cero Mu sub 0, y la sigma sub cero al esa es cuadrado, la creo. previa, esa es la previa. Y la posteriori, que fue una verificación larga, larguita. Fue la N por la de N barra, ¿sí? N Ah, y ya. barra sobre la desviación al cuadrado Sub 0 o total. total, Listo. más mu sub 0 sobre la desviación sub 0 Sí, también al cuadrado. Todo eso dividido entre N sobre la desviación estándar, bueno, la varianza en este caso, más uno sobre la desviación sub 0, listo. Note algo. la varianza. Notemos algo. Lo de arriba se parece a lo de abajo. Sí, Sí, Mire acá esto sobre esto. Acá hay un uno sobre esto, ¿cierto? Y me queda una ponderación de y barra y de mu sub 0. Es decir, se satisface el teorema que nos indica que la esperanza posteriori es una combinación lineal de lo a priori y de lo muestral. Bueno, ¿y la varianza cómo nos queda? ¿Y todo esto a la menos uno, sí o no? menos uno. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos quedaba la varianza? Entonces hagamos un contraste con y barra usual. Y barra es mu sub 0 con media mu y con varianza sigma cuadrado sobre n. Note que si esto es muy pequeño, si la varianza a priori es muy grande, esto es muy ¿qué? Uno sobre la varianza a priori es muy Es pequeño, o sea, es si la varianza pequeño. es grande, Y tiende a cero. entonces tiende a cero. Y entonces nos queda n sobre sigma cuadrado a la menos uno. Que nos quedaría sigma cuadrado sobre n o no. Sí, a la menos uno se invierte. Esta era la clásica. Pero la clásica funciona cuando n es grande y cuando se tiene el supuesto de normalidad. ¿Sí? Pero usted no siempre tiene n grande, ¿no? Ni siempre tiene ese... o sea, usted tiene que... La naturaleza de la variable es normal, pero usted tiene una información previa y acá en lo clásico usted lo o sea, no tiene en cuenta esa información previa, cosa que acá sí se tiene. Entonces, bueno, esa es la distribución a posteriori de la media. Bueno, demostremos que efectivamente la media posteriori es una combinación de la media muestral y la media a priori. Vamos a verificar eso. Entonces, esta es la media posteriori, ¿sí o no? Esta es la media posteriori o media posterior. Pero esto es igual a qué? Entonces vamos a distribuir el denominador para que nos quede n sobre sigma cuadrado, n sobre sigma cuadrado más uno sobre sigma sub 0, multiplicado por quién? Por lo muestral, ¿sí o no? Más uno sobre sigma sub 0 cuadrado sobre n sobre sigma cuadrado más uno sobre sigma sub 0 al cuadrado multiplicado por quién? Por mu sub 0. ¿Listo? Cuando n tiende a infinito, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esto va a tender a infinito y esto va a tender a dónde? A ser muy pequeño. Entonces me sobrevive solo y barra
y esto de acá es muy pequeño, entonces quedaría llevar. Es decir, cuando n tiende a infinito y cuando la varianza a priori es grande, mm, lo bayesiano tiende a lo clásico, a la llevarla clásica. Pero entonces recuerde, acá con el modelo normal usted puede hacer inferencia sobre, o sea, inferencia con poquitos datos. Esa es una gran ventaja. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Sí? Sí, Sí, señor. Estoy conectado, estoy hasta ahora llegando, permíteme un momentico, ya noto. Su merced nos comparte este notebook, ¿cierto? Sí, Diego. Se le escucha la voz diferente, está con gripa. No, es que no tengo voz. Esa es la cosa. Ah, Esta bien. es la casi voz de tarro que tengo. Ve si se escucha bien diferente. Bueno, listo. Que se mejore, hermano. Gracias, profe. Bueno, entonces acá tenemos que la mu previa normal es conjugada para la media cuando la varianza es constante. Y también la clase pasada demostramos lo siguiente. Obviamente no va a repasar la demostración, es un poquito fuerte, pero bueno, la hicimos la vez pasada. La, la repasará el día del parcial. ¿Quién? Felipe, creo. qué cosa. Estas demostraciones de la normal. Ya me tocaban esas. Listo. Y entonces, sí, bueno, recuerden que son 20 minuticos, o sea, si usted puede omitir cosas, no hay problema. Lo importante es que usted diga y sea claro, mire, de aquí pasamos acá, puede preparar una látex o algo así, lo puede hacer, ¿listo? O si quiere un tablero, pero que sea muy ágil. Bueno, ahora, mu es conocida y sigma cuadrado, ¿cómo la voy a modelar? Como gamma inversa alfa beta. Entonces, la varianza dado y, ¿cómo distribuye? También qué? También gamma inversa, ¿sí o no? ¿Con qué media? Bueno, ¿con qué alfa? Que demostrábamos la vez pasada que es N sobre 2 más alfa. muy bien, muy bien. N sobre 2 más alfa, muy bien. ¿Y qué más? Y es la sumatoria de los Bueno, de los y sub i menos ¿quién? menos mu, Muy bien. Sobre, bueno, al cuadrado sobre 2 sobre 2 más, beta. muy bien, muy bien. Es así sencilla, ¿no? Entonces demostramos que cuando conocemos la media, previamente yo puedo usar la normal, ¿sí? Y me da conjugada para la media. Y cuando yo conozco la varianza, si uso gamma inversa, la posteriori es la varianza, ¿listo? Vamos a tener guardaditas esas dos cosas, ya ahorita las vamos a usar, ¿listo? Porque nosotros en la vida real no conocemos ni la media ni la varianza, pero entonces el muestreador de Gibbs, el método MCMC, va a permitir hacer inferencia en las dos simultáneamente. ¿A esto cómo se le conoce? Cuando yo tengo un modelo multiparamétrico, el modelo normal es multiparamétrico, no es uniparamétrico. Es decir, ¿cuántos parámetros tengo acá? Tengo dos, tengo la media y tengo la varianza. En los modelos exponenciales, en los modelos Pareto, en los modelos Bernoulli, en los modelos Poisson, en los modelos binomiales, solo tenía un parámetro. En los modelos que hemos visto hasta el momento solo hay un parámetro. Pero ahora tenemos dos parámetros. Entonces, en los modelos multiparamétricos, Mm, si marginalmente me da conjugado, puedo usar muestreador de Gibbs. Pero vamos a ver que ese no siempre es el caso. En el tercer corte de nuestro curso, vamos a ver el algoritmo de Metropolis-Hastings. Y el algoritmo de Metropolis-Hastings va a permitir cómo hacer cuando ni siquiera marginalizando la distribución es conjugada. Porque por lo menos acá marginalizando es conjugada. Es decir, si yo asumo la varianza constante, la media va conjugada.
Y si yo asumo la media constante, la varianza da conjugada. Entonces, cuando usted marginalmente, es decir, usted tiene un parámetro y los otros los fija como constantes y le da conjugado, puede usar el algoritmo MCMC. Entonces, nota. Esto, nota. Sí. Teta es el vector de parámetros, es teta 1, teta 2 hasta teta p. Hay p parámetros. Y teta sub j, variable aleatoria. Y teta sub 1 hasta teta sub j menos 1, teta sub j más 1, hasta teta sub p son constantes. Entonces, el modelo es marginal. Es marginal si existen familias de distribuciones f sub j. Esto es una familia distribucional tal que es conjugada para teta sub j. Es decir, si usted asume el resto fijos y encuentra una familia marginalmente conjugada para ese teta sub j, el modelo es marginalmente conjugado. En este caso, el modelo normal es marginalmente conjugado. Vamos a ver, Jorge nos va a mostrar que efectivamente es conjugado, pero bajo una distribución multivariada. Nosotros acá tenemos que es marginalmente conjugado y vamos a ver cómo funciona el MCMC ahí bajo la marginalización. ¿Listo? Bueno, entonces la clase pasada que vimos que la normal es previa conjugada para la media en la normal, que la gama inversa es conjugada para la previa, para la varianza en la normal, conociendo la media. Y vamos a ver hoy el algoritmo MCMC para ver cómo nosotros podemos generalizar y estimar al mismo tiempo la media y la varianza. Pero para ello necesitamos unas herramientas. Entonces la vez pasada empezamos con el teorema de la transformada integral también. Finalizamos la clase con eso. Es un teorema muy sencillo pero sumamente útil que dice que si x distribuye f de x, entonces la distribución acumulativa vista como variable aleatoria, es decir, evaluada en x, ella va a distribuir uniforme en el intervalo 0, 1. Entonces, ¿para qué me sirve el teorema de la transformada integral? Usos. El uso es para generar aleatorios. De cualquier distribución, eso es lo más hermoso. Generar aleatorios. ¿Cómo genera aleatorios? Entonces, genero U1 hasta UN de la uniforme en el intervalo 0, 1 y aplico los cuantiles de esas uniformes de la distribución que yo quiero generar. Esa señora nueva, esta nueva muestra aleatoria va a pertenecer, va a ser una muestra aleatoria, ¿sí? Esta va a ser una muestra aleatoria de la distribución deseada. Esa va a ser una muestra aleatoria. Bueno, hasta aquí el repaso. ¿Vamos bien con el repaso? ¿O hay dudas? No, está ahí bien, profe. Muy Súper buenas bien, noches. ¿sí o no? Buenas noches, Wilson, bienvenido. Qué bueno verlos. Bueno, muchachos, entonces hasta ahí íbamos en la clase pasada. Bueno, ahora para ver el método MCMC, vamos a ver qué es una cadena de Markov. Entonces, lo que es una cadena de Markov. Mire, una cadena de Markov no es nada más y nada menos que un proceso estocástico. ¿Y qué es un proceso estocástico? Una familia de variables aleatorias indexadas. Entonces, 1, 2, etc. ¿Sí? Una familia de variables aleatorias indexadas. X de t
es un proceso de Markov o cadena de Markov, es un proceso de Markov o proceso markoviano, si y solo si la probabilidad de que x de t tome un valor x de t dado x de t menos 1 tiene un valor x de t menos 1, así hasta x sub 1 tiene un valor x1. Recuerde que lo minúscula es el valor observado, un número real. En cambio, x mayúscula es la variable aleatoria. Entonces estamos diciendo que la probabilidad de que el futuro tome el valor x de t, dado que el presente toma este valor y que el pasado toma todos estos valores, va a ser igual a el futuro dado solo el presente. Es decir, no tiene memoria del pasado, ¿cierto? Es un proceso cristiano. Así también lo llaman. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta el pasado, solo el presente para el futuro y ya. Este es un proceso markoviano o un proceso de memoria corta. ¿Ya? De memoria corta, ¿listo? El proceso Dory. ¿Sí o no? Bueno, bien, ese chiste estuvo malo. Entonces, acá nosotros tenemos el proceso que el futuro solo depende del presente y no del pasado. Es decir, eso es una cadena de Markov. ¿Sí? El futuro solo depende del presente y no del pasado. ¿Listo? Asociadas a estas están unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Chalman-Kolmogorov. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es un proceso estocástico? Voy a darles un ejemplo para que se entienda bien esta cadena de Markov. Esa ustedes la van a ver a profundidad en su curso de procesos estocásticos. Pero pues acá vamos a usar cositas de eso, muy sencillas. Por ejemplo, hoy hizo sol, ¿sí? Y puede también hoy llover. Esas son dos posibilidades, o llover o no llover. Hace sol mañana o llueve mañana, ¿sí? Listo. La probabilidad de que, dado que hoy haga sol, mañana haga sol es de 0,8. Entonces la probabilidad de que llueva es de 0,2. Y la probabilidad de que haga sol, dado que hoy llueve, es de 0,1 y mañana es de 0,9. A esta se le conoce probabilidad de transición. ¿Y por qué es una cadena de Markov? Porque el futuro se representa acá en las columnas, en cada columna, se representa dado por el presente. O sea, solo depende del presente. O sea, la probabilidad de que mañana haga sol, ¿sí? Dado que hoy hace sol, es de 0,8. Y no depende de otras cosas. Entonces, por eso se puede representar con una matriz, una cadena de Markov. Es por ese motivo. Pero usted no está interesado solo en predecir, bueno, digamos, cambiémosle acá 0307 para que sea consistente con el código de R que les preparé. 0307. Entonces, mire, el futuro solo depende del pasado, del presente, no depende del pasado, ¿listo? Por eso yo lo puedo representar como una matriz. Está claro que es una cadena de Markov, un proceso estocástico, que el futuro solo depende del presente, no del pasado. ¿Sí vamos bien? Sí, señor. Listo, entonces Shallman y Kolmogorov demostraron lo siguiente. Teorema. Este teoremita es de Shallman y de Kolmogorov. ¿Qué hicieron los hombres? Los hombres demostraron que si yo quiero la probabilidad de x de t más 2, dado x de t, es decir, yo tengo la información presente, este es el presente, pero este es el futuro no de mañana, sino de pasado mañana.
simplemente eleve la matriz a la 2. En general, si usted quiere predecir h pasos al futuro, pues simplemente coja la matriz y elévela a la h. Este es el gran teorema de Chalman-Kolmogorov. La demostración la pueden ver en Arun y Blanco, 2014. ¿Listo? De la Springer. Ahí pueden ver la demostración del teorema. Obviamente no la hacemos acá, puesto que nosotros estamos en un curso de estadística bayesiana y ustedes la van a ver y van a profundizar en esto en su curso de procesos estocásticos. Pero simplemente lo bonito del teorema de Chalman-Kolmogorov es que, o sea, usted tiene una matriz de transición de solo un paso. Es decir, acá están las probabilidades de que, dado que hoy haga solo llueva, mañana haga solo llueva. Pero si usted quiere predecir el clima a 2 días, simplemente le va la matriz al cuadrado. Si quiere predecir a 3 días, simplemente le va al cubo, etcétera. Entonces, pues es muy, muy, muy importante. ¿Listo? Vamos a ver un código. Ahí ven el R, ¿sí? No. No, No, señor. yo tengo que comparta la otra pantalla. Bueno, voy. Listo. Ahora sí ven el R, ¿sí? Sí, ahora Sí, sí. señor. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio Sí, práctico señor. de cadenas de Markov. ¿Listo? El ejercicio del taller número 5. Entonces ahí lo encuentran ahí en el taller. Bueno, entonces, nosotros vamos a tener una matriz de transición. ¿Cuál va a ser? La del voleo, ¿sí o no? Transition matrix. Esta. Entonces, hace sol 0,8. Hace sol, llueve 0,2. Llueve, hace sol 0,3. Llueve 0,7. Listo. Estados podemos incluso cambiarlos acá. Solecito. Y acá lluvia. Vamos a suponer que a priori no conocemos, digamos, le colocamos distribución inicial 0,5 y 0,5, es decir, no tenemos conocimiento de lo que hoy pasó. Digamos, nos quedamos en la casa y no conocemos, supongamos. Y vamos a ver 100 pasos en la cadena. Vamos a hacer una cadena 100 pasos. Vamos a simular la cadena. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a estimar en este state count, state raya counts, vamos a tener esas estimaciones. Entonces, mire, decimos, no, mire, dado 0,5 y 0,5, en un futuro es 0,68, 0,72. ¿Sí? O sea, al futuro usted 0,7 va a ser sol, 0,3 va a llover. Ese es el pronóstico a futuro, a muy futuro. Esto yo lo puedo cambiar, yo lo puedo colocar a 1000 y va a correr. Pues obviamente se va a demorar muchísimo más, pero pues va a correr y va a ser muy parecido a ¿qué? 0,6, 0,4. Si yo hago 10.000 iteraciones, va a tender cada vez a converger más allá. ¿Sí? Va a tender a converger, a converger, a converger. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Listo. Entonces, si uno empieza a iterar, va viendo en proporción al infinito cuántos días voy a tener soleados y cuántos días voy a tener en lluvia. ¿Listo? Eso uno lo puede tener. Miremos con esos datos, miremos, o sea, en la vida real uno tiene esto, uno tiene datos del clima, o sea, uno tiene datos del clima, es decir, uno tiene esto, Chime, View. En la vida real usted tiene esto. Usted tiene valores, ¿cierto? De que hoy llovió, mañana no, pasado mañana sí. Usted tiene esos días, tum, 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 tum. Y con esos días usted estima la cadena de Markov. Es decir, usted no conoce, usted tiene esto, 0,8018, no 0,8020, sino usted tiene estimado esto en la vida real. ¿Con qué? Con los datos que usted tiene del clima, ¿sí?
Obviamente en el clima se usan modelos un poquito más sofisticados, modelos espaciales, pero la esencia y digamos los ejemplitos prácticos se pueden ver acá y después ya se llevan a gran escala, pero esto ustedes un ejemplito así puede practicarse como para estimar de manera rápida el clima. Bueno, entonces ahí nosotros tenemos nuestra matriz de transición, ¿sí? Y ahora, ¿qué queremos? Queremos graficar y ver cómo funciona nuestra cadena de Markov. ¿Sí? Entonces, joder, máquina, este gráfico no quedó muy digerible, ¿no? Acá tengo las 1000 iteraciones. En negro, tengo negro, blanco, si pasó de lluvia a lluvia, lluvia a sol, sol a lluvia. A grandes rasgos vemos más blanco o más negro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay más proporción de blanco o de negro? De negro. Parece que era más proporción de blanco, ¿no? De blanco, de blanco. Lo que pasa es que obviamente de pronto por ilusión óptica no sirvieron estos No, colores, pero pero soy recibo. hay más blanco. Felipe, ¿qué colores ve? No, es que yo soy daltónico y baila. Ah, Entonces, Pero mire, bueno, hay más colores blanco. A futuro estima un 61% de sol, 38% de lluvia. Bueno, ese código lo tienen ahí. Igual en su curso de procesos estocásticos, como les digo, lo van a profundizar, ¿vale? ¿Vamos bien? sí. sí, señor. Una cadena de Markov es un proceso estocástico que el futuro solo depende del presente, no del pasado. ¿Listo? Eso es una cadena de Markov. Y que por las ecuaciones de Sharman-Kolmogorov simplemente tomo la matriz y la elevo a la n para predecir. Bueno, ahora vamos a recordar y a verificar, es una demostración muy sencilla, la ley de los grandes números. Entonces, teorema, ley de los grandes números. Ley estocástica de los grandes números. ¿Qué me dice la ley de los grandes números? Me dice lo siguiente. Sea x1, x2, etcétera, variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media mu y varianza sigma cuadrado, donde la media es finita, la varianza también, se tiene que x barra converge estocásticamente a mu. ¿Listo? Y la verificación de esta ley de los grandes números es la siguiente. Entonces, por desigualdad de Chebyshev, y de Markov en general, bueno, de Markov y de Chebyshev, la probabilidad de que el valor absoluto de x menos mu converja más que un epsilon dado cualquier epsilon por pequeñito que sea, esto es menor o igual a la varianza de x barra, o sea, del estadístico que yo tengo acá, sobre el epsilon al cuadrado. Pero pregunta, ¿cuál es la varianza de x barra bajo una muestra aleatoria? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la qué? ¿Cuál es la? La varianza de x barra. ¿Qué pasa con la Sobre varianza? n. Muy No, bien, muy bien. Entonces nos quedaría sigma cuadrado sobre epsilon al cuadrado por n. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? Esto es una constante, esto es un número pequeño, pero n sí tiende a infinito. Entonces, ¿qué pasa? Eso se va para ¿dónde? Cero. Cero. Por lo tanto, x barra converge en probabilidad a mu. ¿Sí o no? Esa es la ley de los grandes números. Bonita, ¿no? Y la vamos a usar. Y la vamos a utilizar. ¿Qué tal vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien con los recorderis, con las... ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. sí, señor. Bueno, entonces
Ahora sí estamos en toda la, o sea, con todos los elementos previos para definir el método de Monte Carlo. Entonces, ¿qué es el método de Monte Carlo? Se define de la siguiente manera. Definición. Profe, ¿puede subir un momentico para dejar copiar, porfa? Claro, claro que Sí, sí. sí, Igual va yo rápido, esto se profe. los envío. Va rápido, espera un momento. Entonces, mire, ahí acoto por desigualdad de varianza la varianza de la sucesión de variables aleatorias, en este caso x barra, la varianza de x barra es sigma cuadrado sobre n, y cuando n tiende a infinito, esa vaina va para cero. Listo, profe, ahora sí. ¿Listo? Bueno, bueno, tenemos la ley de los grandes números. Ahora sí podemos, si estamos con todas las herramientas, de poder, de poder, de poder definir el método de Monte Carlo. Entonces vamos allá, de Monte Carlo. Entonces vamos a ver la construcción, ¿listo? Vamos a construir el método de Monte Carlo. ¿Para qué me sirve el método de Monte Carlo? Para hallar una integral de a hasta b de una función g de t. Esto muchas veces es complicado de manera analítica. De hecho, integrar es mucho más complicado que derivar. Derivar es mucho más sencillo, en cambio integrar es complicado. Entonces, es complicado de manera analítica. ¿Qué pasa? Que les pregunto, ¿qué pasa si yo saco la esperanza de una función de una distribución uniforme? Entonces es la integral, una uniforme de 0, 1, una uniforme en el intervalo 0, 1. Entonces, ¿de dónde a dónde va la integral? De 0 a 1, ¿sí o no? Sí, Por f de u. O sea, es una integral de 0 a 1. ¿Será que estos límites a b se pueden pasar al intervalo 0, 1? Y la respuesta es sí, Sí, con la siguiente sustitución, con el teorema de la sustitución. T sobre b menos a. T sobre b menos a nos ayuda a irnos en el intervalo 0, 1 por b menos a. Cuando t varía entre 0 y 1. Espere otra vez. O sea, u es igual a t es igual a b más b menos a por u. Es así es. A más b menos a por u. Donde u se mueve en el intervalo 0, 1. Entonces, cuando u vale 0, ¿cuánto vale t? Si u vale 0, ¿cuánto vale t acá? 0. Si U vale 0, vale 0. vale A. U vale 0. Y más a Y vale eso a. quedaría A. Y cuando u vale 1, Quedaría B. quedaría b. O sea, es pasar la variable 0 a b a 0, 1 y hace uno la sustitución. Y simplemente hago una, hago una integral. Pero, ¿qué me dice la ley de los grandes números? Me dice, no, mire, genere uniformes, evalúe la NF, genere otro uniforme, ¿cierto? Y después le saca la media de esa SUSUI, le saca la media. ¿Para dónde va a converger en probabilidad? Para la esperanza, ¿no? Para la media, por ley de los grandes números. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente es muy pedagógico y todo, y hacer el cuadradito uno por uno y hacer el círculo, ¿sí? Es súper pedagógico, eso uno lo encuentra en todas partes. No, método de Monte Carlo, lance muchas pepitas y mira cuál les da adentro.
y ya, y demuestra que el área es pi por radio al cuadrado. Bueno, sí, digamos, sí es un ejemplito que le ayuda a uno a ilustrar y todo, pero el método de Monte Carlo es en sí para hallar integrales usando pura estadística, pura estadística. La ley de los grandes números y la definición de esperanza para hallar integrales, ¿sí? Entonces, tengo acá un Python, voy a compartirles ahora la pantalla para verlo en Python, ¿listos? Para ilustrarlo acá en Python. Entonces, Apenas habló de Python, se pone feliz el Felipe, profe. aunque yo trabajo con Colab y a Felipe no le gusta Colab, ¿sí o no? No, también, pero yo uso otra herramienta. Pero no, también. También, bueno, ahí uno va, ahí uno va. Bueno, entonces acá, ahí ven, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, el método de Monte Carlo lo que permite es que yo me aproxime con X barra a la esperanza de X, pero por el estadístico inconsciente, la esperanza de G de X es la integral sobre el soporte de la variable aleatoria de G de X por F de X de X. Entonces, ¿qué uno hace? Uno genera aleatorios de una distribución. En este caso yo les puse un caso particular, la uniforme. Luego evalúo la función en esas uniformes. Si le saco la media, ese var está muy pequeño. A ver si lo podemos corregir. Ya. Esto mucho mejor. Si le sacamos la media a G, entonces nos da aproximadamente la integral. Eso es lo que, eso es lo que hace el método de Monte Carlo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el área de un círculo. El área de un círculo, o bueno, el área de medio círculo, ¿qué pasa? Acá lo que estamos haciendo es, generamos uniformes, ¿sí? Generamos uniformes. ¿Sí se ve ahí la pantalla o no? Sí, sí, sí. Generamos Sí, lo uniformes estamos viendo. Sí. entre -1 y 1. Y acá, entonces, tenemos la función. Nosotros que la idea es un círculo se puede escribir como 2 por la raíz de 1 menos x cuadrado. Y tenemos la función. Entonces, evaluamos la función en todos estos. Y le sacamos la media. Pero acá solo estamos haciendo medio círculo. ¿Por qué medio círculo? Porque solo estamos integrando la función sobre el eje X. Entonces tenemos solo medio círculo. ¿Sí? En GeoGebra. Vamos a abrir GeoGebra y miramos qué es lo que estamos haciendo. Claro, GeoGebra. de todas maneras no podría hacerlo sobre el círculo completo porque no sería función. No sería función. Exacto. ¿Cierto? Entonces, así es de manera formal como se halla el método de Monte Carlo. Intuitivamente, uno podría hacer, pues, generar uniformes en todo el cuadrado, hacer un for, y si no supera el radio al cuadrado, pues no me cuente, y si supera el radio al cuadrado, pues cuéntelo, y ver que el área del círculo es esto, ¿cierto? Pero, bueno, sí tiene ahí que ver con la parte de la distribución uniforme y del método de Monte Carlo, pero el método de Monte Carlo, recuerde, es usar el estadístico inconsciente, o sea, la esperanza, y usar la ley de los grandes números. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy, muy usado en todo, Machine Learning, si ustedes se meten en un curso de Machine Learning y usan el método de Monte Carlo, el primer ejemplito que sale es este. Hay el círculo con punticos, pero no es bueno restringir a eso el método de Monte Carlo. Y de hecho yo fui un poco atrevido en la definición. Yo usé la uniforme, pero usted puede usar cualquier distribución. Imagínese el poder de Monte Carlo. Y ahorita lo vamos a ver en estadística bayesiana. ¿Listo? Por ejemplo, otra función. Bueno, la convergencia. La convergencia se da muy rápido. De hecho, a partir como de las 100 iteraciones ya empieza a converger. ¿Sí? Ya empieza ahí a converger. A converger a 3.14. Perdón, profe. En el método de Monte Carlo, como usted dice que es un método para encontrar integrales, pero por aproximación estadística. Es por aproximación estadística. Es neta. Mire, el método de O Monte sea, Carlo es solo estadístico. porque generalmente cuando uno tiene el problema de las integrales, digamos, pues lo que uno hace es irse a un método numérico, ¿no? Como para sacarla rápido. Pero entonces acá no, o sea, como que
O sea, ¿lo haces por este otro método? Es lo que Sí, me llama digamos, la pregunta. es este método. Por ejemplo, hay, para integrales definidas está el método de Simpson. El método de Simpson es Sí. sumamente complicado acá. ¿Por qué? Porque nuestras variables aleatorias pueden no tener soporte continuo o puede que yo vaya de cero a infinito. Entonces, el método de Monte Carlo funciona bien de cero a infinito, Ah, ya. pero método de Simpson o método de trapecio no sirve, es complicado, Ah, ya. complicado. Listo. Es más por eso. Y el método de Simpson y el método de trapecio no usa variables aleatorias. El método de Monte Carlo sí. Entonces, el método de Simpson y el método del trapecio, el método del triángulo, el método del polinomio, etcétera, esos métodos son determinísticos y aproximan el triángulo con el polinomio más cercano a ese polinomio. Este usa es aleatorios, este usa es números aleatorios. Sería interesante, por ejemplo, comparar la eficiencia. Eso sí sería una, no sé si exista esa investigación, pero sería interesante una investigación que compare métodos para calcular integrales clásicas con métodos frecuentistas, métodos determinísticos, perdón, que es el método del trapecio, el método de Simpson, etcétera, con los métodos con variables aleatorias, asistidos con variables aleatorias. Sería interesante ver el contraste, cuál converge más rápido, etcétera. Sería un ejercicio muy interesante. Yo no sé si exista ya un artículo así, pero sería una investigación interesante. Ver cuál converge más rápido así. Está muy buena la pregunta. Bueno, bueno, entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Sí, más rápido, profe, pero bien. Bueno, hagamos un repaso. Entonces, empezamos con el repaso de que tengo variables aleatorias normales con media y varianza, donde la media sí la modelo con probabilidad, mientras que la varianza es fija. Y la vez pasada demostramos que esta era la posteriori. La vez pasada también demostramos que si asumimos la media constante, ¿sí? Y la varianza gamma inversa, la gamma inversa es conjugada para la varianza bajo media constante. ¿Listo? Entonces acá tenemos el proceso de marginalización. Si tenemos un parámetro multivariado, es decir, una distribución multiparamétrica, nosotros cogemos un parámetro y asumimos el resto constantes. Si eso es conjugado, se dice que el modelo completico es marginalmente conjugado. Pregunta, ¿el modelo normal es marginalmente conjugado? Es un modelo multiparamétrico. ¿Es marginalmente conjugado? Con lo de arriba, alguien que se lance. Frescos. O sea, si yo dejo un parámetro fijo, ¿el otro es conjugado o no? ¿El otro tiene una... Sí, Sí, ¿cierto? Sí, porque, por ejemplo, si dejamos la varianza constante, la media es conjugada con la normal, y si dejamos la media constante, la varianza es conjugada bajo la normal. Entonces, el modelo normal no es uniparamétrico, es biparamétrico, pero tiene la propiedad de ser marginalmente conjugado. Bueno, bien. También la vez pasada vimos el teorema de la transformada integral que me ayudaba a generar aleatorios. De hecho, uno generaba la distribución normal allá en R y ustedes pasaban por la transformada integral y les daba la distribución que ustedes quisieran, una gamma, una beta, una wave, lo que quieran. ¿Sí o no? Por el teorema de la transformada integral. sí. Y hoy vimos cadenas de Markov, un poquito, ¿cierto? Un poquito de cadenas de Markov. Obviamente, en el curso de procesos estocásticos, todo el primer corte es cadenas de Markov en tiempo discreto. Allá van a ver con mucha más calma las cadenas de Markov. Y también vimos el teorema de Shaldman-Kolmogorov, que me dice que si yo quiero estimar la probabilidad futura a h pasos, simplemente elevo la matriz de transición a la h. Y ya tengo esa, esa probabilidad. Bueno, ley de los grandes números, que la media muestral converge a la media poblacional cuando n es grande. Y
vimos ahora sí el método de Monte Carlo, que lo que me ayuda es hallar integrales, pero por un método estadístico, que es generando de una distribución aleatoria, ¿cierto? Y hallando esa integral como una esperanza. Podemos incluso usar con la uniforme hacer cambio de variable para que me quede de 0 a 1 y simplemente me quede la esperanza de una uniforme. Esta esperanza es complicada, ¿cierto? Esa es la idea. O sea, si es fácil, pues usted la halla analíticamente. Pero si es complicada, como son las que vamos a ver en Bayesiano, entonces usted genera uniformes, evalúa en F la primera uniforme, en F la segunda uniforme, en F la enésima uniforme y le saca la media. Esa señora va a converger a la esperanza, pero la esperanza, ¿quién es? La integral. La integral de A hasta B de G de T de T. Entonces, pues yo voy a tener una forma de aproximarme a la integral. ¿Listo? El ejemplito del círculo, bueno, sí, es un ejemplo un poco intuitivo, pero el método de Monte Carlo formalmente es lo que está arriba. Ayuda a encontrar mm, integrales, ¿sí? Con generación de números aleatorios. ¿Listo? Bueno, bien. Listo, ¿vamos bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? Ahora sí, ahí hicimos ahí un repasito. Ahora sí ya vamos más tranquilos. Sí, señor. Bueno, muy bien, muy bien. Hay Ese es un Daniel. código, señor. Ese es Daniel que está tranquilo, dice. Bueno, bien. Siempre. Bueno, bien. Entonces, eso es importante. Tranquilo, eso, ahí vamos haciendo los repasos. Ahí están los talleres. Si quieren, hagamos un ejercicio en R. Ahí en, en el taller número 5 yo les puse otro ejercicio. Ojalá los corran, ¿no? Uno pone esos. Lo que pasa es que en clase me queda muy complicado abrir el computador y otra vez. Pero pues ahí están los códigos ¿en qué? En los talleres. Ojalá los corran. Bueno, en el taller 5 está este código que les coloqué que también estimar el círculo, pero desde la distribución uniforme. Entonces, bueno, ahí está ejecutando, le toca harto porque le puse 10.000, pero entonces acá es bacano porque mire, con 100 iteraciones me estima 2.72, con 1000 estimaciones, con 1000 iteraciones 3.1, con 10.000 con 100.000 y con 1.000.000. Miren que ya se va aproximando, ¿sí o no? Sí. ¿Listo? Pero acá entonces es con R. ¿Listo? Pero son los mismos for. Digamos, cambia la sintaxis. Recordemos que acá es directamente con función y allá es programada a los objetos, pero es muy similar al ejercicio que está acá. ¿Listo? Es el mismo, de hecho es el mismo. Si ustedes ven es el for, digamos acá la ventaja es la indexación. En Python usted simplemente le coloca rayita y él va generando tin, 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 sin índice. Acá usted a R sí o sí le tiene que poner índice, sí o sí le tiene que poner índice, sí o sí. Entonces, bueno, esa es, digamos, como una diferencia de sintaxis más que todo. Pero pues es el mismo ejercicio, la misma vaina, ¿sí o no? Es la misma pelota de baloncesto, solo que una es amarilla y la otra es verde. Pero sirve para jugar baloncesto, ¿sí o no? ¿Estuvo malo? Más o menos. Profe, una pregunta. Doctor Andrés. Eh, de la uniforme yo siempre me confundo. ¿Puedo hablar un momentico? Claro que sí. Ahí cuando vale 1, ¿por qué vale B? Porque el teorema de la sustitución lo que le dice a ustedes, ¿qué dice el teorema de la sustitución? O del cambio de variable, se llama sustitución o el teorema de cambio de variable. Le dice a usted, sea f de t una función integrable, integrable en AVE, es decir, con discontinuidades numerables. Puede ser discontinua, pero con discontinuidades numerables en el intervalo AB. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente, nos dice, bueno, y sea phi de t, una función
derivable y con inversa. Tiene que cumplir esas dos cositas. ¿Por qué? Porque la integral de a a b de f de t de t es exactamente lo mismo que phi a la menos 1 de a hasta phi a la menos 1 de b por la función f, pero evaluada en phi a la menos 1 de t, y todo multiplicado por la derivada de phi a la menos 1 con respecto a t de t, y esto con respecto a, perdón, esto llamémoslo u, phi a la menos 1 de u, de u, y esto con respecto a u. Ese es el teorema de cambio de variable. ¿Qué pasa? En cálculo uno lo hace mecánicamente y ya le va cogiendo el tiro, pero el teorema es este, ¿sí? El teorema de cambio de variable es este, señor. O el teorema de sustitución o cambio de variable. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos una función que sea continua y que vaya de A a B en 0, 1. ¿Para qué? Para que me quede sobre el soporte de una uniforme. Entonces necesitamos buscar una función que vaya de 0 a 1 en A a B. ¿Cuál hace eso? La función t igual a más b menos a por u. ¿Esto qué usa? Usa la segmentación de recta. Usted siempre que en una recta, la recta puede empezar en A, el segmento de recta, y terminar en B. Usted siempre la va a poder reparametrizar en el intervalo 0, 1, siempre. En donde esa reparametrización es punto final, que sería B, menos, perdón, punto inicial, que sería más punto final menos inicial y todo por t, donde t está en el intervalo 0, 1. Esta transformación lo que me lleva es del intervalo 0, 1 en el intervalo AB. Es por eso que tomamos ahí. ¿Y por qué tomamos el intervalo 0, 1? Porque es mucho más fácil generar simplemente uniformes en el intervalo 0, 1 que, por ejemplo, generar uniformes en el intervalo AB y luego normalizar, aunque también se podría. Pero lo que uno más hace es llevarla a la uniforme 0, 1. De hecho, en el círculo, lo que se hace en ese cuadradito es llevarlo todo a la uniforme 0, 1. No sé si es claro. ¿Si era su duda o cuál era su duda? Sí, sí. ¿Sí entendí? Y No. cuando, digamos, U vale 1, ¿vale B? Sí, sino que acá, ¿sabe qué pasa? Su pregunta está buena. ¿Por qué? Porque de pronto uno considere la integral desde A hasta B en el intervalo cerrado. O sea, uno considere la integral de esta función desde A hasta B. Pero vamos a cambiarlo de variable. De hecho, la vamos a hacer un poquito más angosta, pero la vamos a estirar. ¿Sí? Y esto va a ser de 0 a 1. De 0 a 1. ¿Qué pasa? Que la uniforme nunca toma 0 y nunca toma 1. Entonces estaríamos hallando la integral, pero sin tocar 0, 1. No importa. ¿Cuál es el área de una línea? 0. Exacto, mide 0. O sea, 0 y 1 es un conjunto de medida 0. Entonces, por eso yo no tomo en sí, usted nunca está tomando 0 y 1. De hecho, esta integral la está tomando sobre el intervalo abierto 0, 1. ¿Listo? Está muy buena la pregunta. Entonces, tiende a ser A, tiende a ser B, pero nunca puede ser A ni B. ¿Listo? El 0 tiende a ser A y acá cuando me aproxima 1 tiende a ser B, pero nunca es A y B. La integral no va a cambiar porque la medida entre 0 y 1 vale 0. ¿Listo? Son como sutilidades ahí que usted me está preguntando, son buenas. Si era esa, ¿sí? Sí. De A voy a 0, de B voy a 0. Puede que acá la tome completica, o sea, con A y con B. Acá de hecho no, pero como la medida de 0 y 1 es 0, entonces no va a cambiar el valor de la integral, ¿vale? Listo. Bueno, muy bien. Listo, entonces, bueno, ese es el método de Monte Carlo. ¿Para qué vimos cadenas de Markov y el método de Monte Carlo? Lo vimos para definir el método MCMC. ¿Por qué MCMC? Porque se llama Monte Carlo
Monte Carlo Markov Chain. Método de Monte Carlo Markov Chain. O sea, usa tanto el método de Monte Carlo, que es para hallar integrales con la media muestral, y usa Markov Chain, que es para predecir futuros dados el presente. Entonces vamos a ver cómo funciona. Yo quiero generar aleatorios de una XY, ¿sí? XY, de una distribución P de XY. Pero resulta que tengo P de X con Y constante y P de Y con X constante. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Pongo punto inicial X1. ¿Cómo genero a Y1? Genero a Y1 dado X1. Y este sería mi Y1. Ahora tengo Y1. Entonces genero X2 dado Y1. Y ese sería mi X2. ¿Y cómo genero mi Y2? Mi Y2 lo genero dado mi X2, porque ya lo tengo y ese sería mi Y2. ¿Cómo genero mi X3? Como ya tengo Y2 y P de X depende de Y, entonces voy aquí a generarlo con Y2. ¿Y cómo voy a generar Y3? Como ya tengo X3, entonces genero un aleatorio de Y3 dado X3 y ese sería mi Y3. Voy iterando. Eso va a empezar desordenadísimo, ¿sí? Eso va a empezar desordenadísimo. Pero en algún punto usted va a ver que empieza a converger. Empieza a converger. Al primer paso se le llama calentamiento de la muestra. O sea, esta vaina puede ser desordenada. Calentamiento. Y a esta parte sí la vamos a considerar como distribución. Y ahora sí, porque ya se comporta como una distribución. Es un proceso ya distribuido. ¿Dónde está el método de Monte Carlo? El método de Monte Carlo radica en encontrar las esperanzas y las varianzas de todo esto. Entonces, simplemente, si yo quiero aproximarme a la esperanza posteriori, le saco la media a esto. ¿Y por qué? ¿Dónde están las cadenas de Markov? Porque mire, X2 depende del inmediatamente anterior. Y2 depende del inmediatamente anterior, que es X2. Este X3 depende de Y2, que es el inmediatamente anterior. Por eso uso cadenas de Markov. Cadenas de Markov para generar los aleatorios y para ya sacarle cosas a esos aleatorios uso el método de Monte Carlo. Ese es el método o el muestreador de Gibbs. Ese es el método de muestreador de Gibbs. Este es el muestreador de Gibbs. Muy sencillo, ya ahorita lo vamos a ver en R, lo vamos a ver en acción. Es algo relativamente sencillo. Listo, repito, quiero una distribución conjunta entre X y Y, pero no lo tengo conjuntamente, sino lo tengo marginalmente, es decir, X dado Y conocido y Y dado X conocido. Para generar esos aleatorios, pongo un punto fijo, ¿listo? Luego, Y1 lo genero con ese punto fijo. Luego, X2 lo genero con ese Y1 fijo. Luego, ese Y2 lo genero con ese X2 fijo y así voy generando. Vamos a ver que las gráficas nos van a quedar así. Usted no va a tomar esa primera parte que se llama calentamiento. Esa vaina no la va a tomar porque se está entrenando el modelo. Esa primera parte de calentamiento usted no la va a tomar. ¿Qué va a tomar usted para predecir a posteriori esta partecita? Esto sí usted lo toma. Cuando ya se transforma en la distribución. Cuando ya empieza a ser estacionario. Cuando una cosa es estacionario, cuando tiene media constante y varianza constante. ¿Sí ven que acá la media cambia? En cambio acá la media queda ¿qué? Constante. Y acá la varianza también queda constante. ¿Sí? Cuando usted tenga esas iteraciones, cuando usted las tenga estacionarias, ahí es donde usted va a aplicar eso. Bueno. Sí, señor. Listo. Para entender, y esa va a ser nuestra última actividad de la clase de hoy. Para entender, pues, digamos, me pareció muy bueno repasar, porque es sano, repasar es muy bueno. Y ese es el tema central, ¿no? MCMC. Entonces,
¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el algoritmo de MCMC para una distribución. Listo, vamos a ver ese algoritmo. ¿Ahí se ve R o todavía no? No, profesor, No, señor. lo que usted escribe en la pantalla. Ah, bueno. Bueno, antes de proseguir, entonces, tenemos el teorema de la transformada integral. ¿Para qué me ayuda? ¿Para qué me sirve? ¿Para generar qué? Números aleatorios. Números Muestras aleatorios. Muy bien. La cadena de Markov, ¿para qué me sirve? Para el para que método de los datos MCMC. del presente, Muy bien. tomarlos en cuenta para datos futuros. Para datos futuros. Eso es lo que estamos haciendo acá en MCMC. Miren el algoritmo. Sí, porque ahí en el segundo renglón, digamos, cuando hallamos Y1, se usó Y1 con X2 para generar un X2. Muy bien. Bueno, en clase, en salón, vamos a ver la teoría, ¿listo? Ahorita aprovechemos que acá está el compu. Vamos a generar un ejemplo. Entonces, el lunes vuelvo a hacer repaso de esto, teóricamente, pero hoy aprovechemos el computador que está acá. Aprovechémoslo y ejecutemos eso. Si usted tiene variables continuas y quiere hacer modelo normal, hágale. Ya ahí tiene el código en el taller. Ahorita lo vamos a ejecutar. Esos códigos son de ustedes para que ustedes los usen. ¿Qué quieren usar? ¿R o Python? ¿Lo hacemos en R o en Python? En cualquiera. O si se pueden los dos pero no importa. O sea, cualquiera. Entonces vamos a... Ay, miércoles, ¿qué hice? Listo, entonces hagámoslo en Python. Entonces, No en R, profe. ¿en R mejor? Sí, profe, mejor en R. Sí, pero no estamos viendo la pantalla, estamos viendo es lo que usted escribe a mano. Ah, listo, ya lo comparto en R. Con tal de que no sea en Julia, porque todavía... Ah, aunque ya Colab está en Julia, ¿no? Entonces ya Sí, toca meterse en Julia. pero no sirve bien, mejor no. Porque te va a instalar como el kernel y eso demora. Bueno, listo, hagámosle en R clasiquito. Sí. Pero bueno, ya toca aprender Julia porque Julia es más rápido, ¿no? Sí, pero Python tiene más o sea, tiene más optimizado las librerías de redes neuronales. Ok. Ah, no, Julia también tiene una optimización en Flux, pero casi todas no la conocen tanto. Es mejor lo que es conocido, porque uno va a encontrar más información. Yo hasta ahora estoy empezando a caminar. Pues toca aprender, ¿no? Le toca aprender de todo esa vaina. Bueno, entonces mandamos una semilla para que ejecutemos todos lo mismo. Vamos a generar 100 daticos, aunque en la vida real tiene más. No, sí, 100 daticos para ahorita ver cómo funciona el asunto. Vamos a generar aleatorios. Entonces, con media 5 y con desviación 2. Es decir, tenemos estos datos. Ustedes en la vida real van a tener esta fila de datos. Yo no sé por qué ahora lo ejecuta así. A ver si ya. Ahora sí. Ustedes en la vida real tienen una columna así y ustedes quieren hacer inferencia sobre esa variable, inferencia bayesiana. Si tienen conteos, usen el modelo Poisson. Si tienen variables dicotómicas, la binomial. Si tienen variables categóricas, la multinomial. Yo no sé si puede ser adelantar el tema. Yo está bien. Vamos a ver cómo nos va. Si, por ejemplo, ya vemos métodos multivariados en donde veamos la multinomial. Y pueden usar la multinomial.
Si tienen variables de tipo real como esta, entonces ustedes pueden usar el modelo normal. Entonces, usted en la vida real tienes esto, data. ¿Mm? Ahora, vamos a hacerlo todo paso a paso. ¿Sí? Nosotros tenemos la distribución, la verosimilitud. Entonces, miremosla acá, la verosimilitud. ¿Cómo definiríamos la verosimilitud? Así, miren. La log verosimilitud sería la suma de los log. Muchas veces computacionalmente es mejor trabajar con la log verosimilitud y luego usted le da la inversa porque hace sumas y él hace sumas y es más fácil. O a veces, por ejemplo, si hay un 0.8, ustedes al hacer el producto, esa vaina ya les va a dar 0, a la menos 14. Entonces, algo que sí es útil, eso sí es re útil, es que cuando usted quiera usar y tenga que usar la verosimilitud normal, eso casi siempre le va a dar 0 en el producto. Entonces, ¿qué se aconseja? Usar la log verosimilitud y luego se da la vuelta. ¿Listo? Bueno, ¿qué veíamos en la tableta? Bueno, ya no la tengo acá, pero ¿qué veíamos? Que nosotros, si no tenemos información a priori, es mejor dejar la media a priori 0 para que no tenga influencia en la media posteriori y la varianza la dejamos grande. Entonces vamos a dejar una varianza de 100, es decir, una desviación estándar de 10. Esta sería la previa de mu. Entonces acá tenemos previa de mu, es una normal con media 0 y con varianza 10. Ahí tenemos la distribución. También tenemos la de sigma. La de sigma, ¿qué sería? ¿Una qué? ¿Una gama inversa o no? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos la prior de gamma de 1 sobre sigma, porque es la gama inversa. Entonces ahí tenemos la de gamma. ¿Qué pasaría? Dice error en 1 sobre sigma. Por ejemplo, sigma igual a 1. Y si la cambian, pues ya. Pues igualmente se puede cambiar el valor de sigma, ¿no? Este simplemente es para inicializarla, para que me deje hacer ese cociente. Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca definir el modelo. Entonces, acá tenemos, bueno, entonces ya tenemos la función normal y la función gamma. ¿Qué parámetros tenía la posteriori? Entonces vamos a definir la posteriori. La distribución posteriori, ¿qué parámetros tenía? Entonces vamos a llamarla post mu. ¿Qué parámetros tenía post mu? Es una función que depende de quién. Si quiero hallar mu, ¿a quién tengo que tener fija? Ah, sigma, ya me acordé. Muy bien. Listo. Entonces, post mu va a ser la distribución R norm, porque es normal, ¿cierto? Va a generar un aleatorio de esa normal. ¿Con qué media? Pues es un cociente, ¿no? Sí, eso es como n Es sobre 2. n multiplicado por ¿quién? Por min de y, ¿cierto? ¿Qué más? Creo que yo estaba viendo la otra. ¿Dividido entre quién? ¿Entre sigma o sigma sub 0? Sigma sub cero. Sigma, la normal. Sigma. Dividido entre n sobre sigma más 1 sobre sigma 0. ¿Que cómo la llamamos? La priori sigma. Sí, Bueno, pero ese sigma está, o sea, la varianza normal está al cuadrado o la desviación estándar. es la varianza al cuadrado.
¿Listo? Ese sigma es la varianza al cuadrado. Que lo coloco Listo, sigma en vez de sigma 2, pero es la varianza al cuadrado. listo. Listo. Entonces, bueno, coloquémosle un sigma a priori, un sigma 0 igual a 10, grande. Porque, digamos, no tenemos información. Y ahorita vemos qué pasa si le ponemos un sigma más pequeño y si hay información a priori. Pero supongamos que no tenemos información a priori. Y ahorita vemos qué contraste tiene usar el test en clásico a este. Listo, entonces tenemos pos de mu. Pos de mu es una función. ¿Qué nos falta? ¿Pos de quién? Pos de sigma, ¿sí o no? Que también es una función. ¿Qué hace esa función? Function. Yo no sé por qué ahora no sale. Depende ahora de mu, ¿sí o no? Sí. ¿Y es una qué? Está como fijo. Es 1 dividido entre una R gamma. ¿De qué parámetros? Ya le digo. Ahora, aquí hay que tener cuidado cómo está la gama. Creo que está reparametrizada diferente. Un poquitico. E a la menos X sobre sigma. Entonces, el beta toca colocarlo inverso. ¿Listo? Beta. El alfa sí está igual, sí, el alfa sí está igual. Entonces el primer argumento está igual, el segundo toca colocarlo 1 sobre el que nos dio. Bueno, el alfa, ¿quién es alfa? N más A, ¿sí o no? Creo que sí. El alfa, espere. No, eso no era n sobre 2. N sobre 2, muy bien. Más alfa, ¿cierto? Sí. Y el otro Ah. es la inversa de quién. Pero póngalo entre paréntesis, profe, porque no se lo suma al denominador. No, este tiene, los programas tienen, ¿cómo se llama eso? No, pero a veces, Predominancia de las operaciones. bueno, Hace los cocientes, los productos y luego sí hace las sumas y las... Bueno, coloquemos el paréntesis entonces. ¿Y qué nos sigue en el segundo? era la sumatoria Muy bien. de todos, La suma de quiénes. de y sub i, o sea, todos los afirmaciones. De los Y, llamémoslo, Sí. creo que los llamamos X acá, o data, perdón, de los data, menos Y los el mu, que era el que estaba fijo. al cuadrado. Dividido sobre 2, esa sumatoria. Dividido sobre 2, Más beta, pero toca invertirlo más por los beta. parámetros de gamma. Y este toca invertirlo. Este creo que estaba a la menos 1, entonces se deja así solito. Este es suma de los y sub i menos mu al cuadrado sobre 2 más b y todo a la menos 1, ¿sí o no? ¿Me confirman? ¿O es solito? O creo que sí es solito, entonces toca invertirlo. Sí, sí es Toca probar solito. porque no me acuerdo si está invertido. Sí es solito, ya lo revisé, ya es solito. Sí, es solito. Entonces ahí toca Entonces, ¿sí toca invertirlo. invertirlo? Sí, toca invertirlo porque por la reparametrización de la gama. Eso es Listo. importante ver la reparametrización de las cosas, si no, se vuelve un 8. Listo, esta es la posterior. Entonces vamos a hacer tanto inferencia de la media como inferencia de la varianza. ¿Cómo hacemos? Entonces, hallamos un mu-pos, un m-pos, un mu-pos, que es un null y lo va a ir llenando. Y también vamos a hacer un s-pos, que es la varianza, y también la voy a ir llenando. Vamos a inicializarlo. Entonces, vamos a colocar mu-pos igual. Vamos a inicializarlo con, puede ser la media de y, ¿sí? La media de y, min de datos. Que puede ser esa inicialización. Dato. Creo que es data. Creo que es data. Es data, la tenemos acá como data. Listo, entonces hacemos el mPos. Ahora tenemos un inicializador. ¿Tenemos que iniciar la varianza? No. No, acuérdense que solo es una y ya la varianza la generamos dada esta media. Entonces acá armamos un for y desde 1 hasta, no sé, hasta 1000
Y vamos a ir guardando, entonces vamos a empezar con ese post. Ese post va a ser, ese post, va a ser lo que ya hay en ese post. En este momento no hay nada, vamos a colocar los vacíos. Vacíos acá, vacío y vacío. Le colocamos un datico inicializador acá, listo. Y ese post va a ser lo que había en ese post, pues la primera iteración no empieza con nada. Y después vamos a usar la función ¿qué? La función post sigma. ¿De quién? De el último dato que tenga mu. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo hacemos con tail. Tail de un vector, por ejemplo, si usted tiene un vector x del 1 al 10, y usted le coloca tail de x, ¿qué va a pasar? Colocar los últimos. Pero si yo coloco tail de 1 nomás, entonces va a colocar el último. Entonces vamos a usar eso. Vamos a usar el último que tenga mPost. Entonces vamos a hacer post de sigma, pero evaluado en en mPost, pero la tail de 1. La tail de 1. Y ya tenemos uno de ese post. Ahora, ¿cómo sería mPost? ¿Cómo lo programamos? Sería mPost de quién. Acá sería lo que hay en mPost. Y acá post de quién. Post de mu. Sí, Y acá el último de quién. ¿De quién? de spot. De ese signo. Muy bien. Muy bien, se fue. No encontrado. Ay, el A de arriba. ¿Dónde es que definimos sigma? Acá. Entonces, como es no informativa, vamos a 1 y B1. ¿Listo? Y B1. Listo. Para que ya ejecute bien la función. No encontrado. No encontrado. No encontrado. ¿Será que a este toca ponerle el A y el B? Entonces sería este. Bueno, acá dejémosle entonces. Vamos con unas no informativas. El sigma 10 no puso problema con eso. Venga, le colocamos acá dentro sigma 10. Sigma sub 0 igual a 10. El mu sub 0, ¿dónde está? Este nos quedó mal. Es n por min de y sobre sigma más mu sub 0 sobre sigma 0. Y ahora sí sobre n sigma más 1 sobre sigma 0. Ahora sí. R menor de esto. ¿Y de qué varianza? Acá no faltó la varianza. Es este a la menos 1 es solito. Creo que está la menos 1. A menos 1, ¿sí o no? Listo. Entonces se nos fue ahora sí postmu. Ya yo creo que no causa problema. Nos falta el mu. El mu 0 igual a 0. Listo, ahora sí. El A, el B. Listo. Listo. Si nosotros graficamos, por ejemplo, acá plot de la mu posteriori, m posteriori, y le colocamos acá type igual L para que nos muestre lo que yo les decía ahorita, vamos a tener esto de acá. ¿Y por qué? Venga a ver, más mu sub 0, min de y. No, es min de datos. Es min de data. Pero cualquier error que tenga me confirma. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, miren. Nosotros tenemos, si ven que acá empieza, bueno, aunque convergió muy rápido, pero si ven que acá empieza acá y luego baja y luego sube y empieza ya a converger un poco, a estar estable. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces podemos hallar un intervalo de credibilidad. ¿Cómo lo hallamos?
cuantile, cuantile, cuantile de mpost, mpost del 0.025 y cuantile mpost del 0.975. ¿Listo? Y hallamos, a ver alrededor de qué número está, entre 5.18 y 5.18 tanto. O sea, se actualizó la información sobre la media. ¿Cuál era la media verdadera? 5. Y efectivamente hay una cercanía bastante a 5. ¿Qué pasa? Acá tengo mucho menos incertidumbre. ¿Por qué? Porque recuerden que le estamos metiendo la información previa. Si nosotros hacemos un t.test, que es el clásico, t.test de data, el literal se hace con ese comando, nos da 4.81, 5.54. ¿Nos da más ancho o no? El intervalo clásico. Este es el intervalo clásico. Este es la región de credibilidad bayesiana. Esta considera información previa, es decir, tiene menos incertidumbre que esta. Es más angosto el bayesiano El porque tiene bayesiano. De hecho, siempre va a ser más angosto el bayesiano, siempre. Porque usted porque usted en lo bayesiano tiene más información. ¿Mm? Usted en lo clásico usa convergencias. Y es lo que veíamos en el beta. ¿Ustedes se acuerdan que en el beta nos daba un intervalo súper razonable? En cambio, si hacíamos pro.test nos daba terrible ese intervalo. Es porque en proporción lo aproxima a la normal. Pero, pues bueno, ¿cuándo lo aproximo a la normal? Cuando tengo muchos datos y no siempre tengo muchos datos. ¿Listo? Bueno, yo creo que hasta ahí estamos bien. Vamos a hacer un repasito o si quieren ya descansar para la próxima clase. Voy a ponerle stop.